aceptable para nosotros en Occidente como hijab es algo que todavía está por descubrir. Por el momento lo que se hace es seguir esos patrones de qué es lo que era hijab en los países de origen de cada uno. Y eso es algo que yo mencioné en la conferencia, por eso que bueno, eran mis opiniones, son mis opiniones, no son veredictos finales, y lo que debe hacer la comunidad es traer esos temas a debate, porque evidentemente Occidente tiene una característica que no se da tan fácilmente en los países islámicos, que es las diferencias entre las generaciones. En los países islámicos, a mí me ha tocado vivir o estar en distintos países islámicos, y no hay una diferencia generacional tan notoria entre padres e hijos. En Occidente los cambios se dan tan rápido que hay una diferencia muy grande en la vestimenta, en la ética, en la moral, en el comportamiento entre padres e hijos. Mi padre me tuvo a mí con 25 años y entre él y yo hay una diferencia muy grande. Y mi abuelo lo tuvo a mi padre con 36 años y entre mi padre y mi abuelo hay una diferencia abismal. En un país islámico esas diferencias no se notan tanto en vestimenta, en actitudes, en moral. Los espacios islámicos son lapsos mucho más largos. Evidentemente, si se compara un kuwaití de hoy con un kuwaití de hace 200 años, hay una diferencia. Pero en los últimos 60 años los kuwaitíes no han tenido tantas modificaciones dentro de su sociedad con respecto a lo que son los estándares de moral y de vestimenta. Entonces, va a haber, nosotros tenemos una crisis de identidad como musulmanes y occidentales, porque no la tenemos formada. Entonces, va a haber evidentemente una crisis generacional entre los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, y la segunda generación, ¿no es cierto?, de hijos que ya no son hijos de inmigrantes, sino que son hijos que ya nacieron en Europa. Entonces creo que como musulmanes tenemos que estar abiertos a ese debate que se va a formar, porque lo más importante de eso es cuál va a ser nuestra ropa, y no estoy hablando de un modelo que si no se viste de esa manera no es hijab, sino cuáles van a ser las características de esa ropa islámica por la cual vamos a considerar que ese es un hijab aceptable, y cuál otros vamos a decir eso o es un hijab de otro lado o no es un hijab. Todo eso es algo que evidentemente se va a ir descubriendo en esta sociedad, no es algo que nadie tiene respuesta sobre eso. En Arabia Saudí, en Kuwait o en Marruecos hay cierta vestimenta que se acepta como hijab y cierta vestimenta que se dice, bueno, está vestida pero ya no es hijab, ¿no es cierto? Entonces eso mismo se va a ir dando aquí en Occidente. Eso es algo que de lo que no hay respuesta. Yo lo que vengo a decir es que es algo que como musulmanes tenemos que debatir abiertamente, ¿no es cierto?, respetando unos las opiniones de los otros. Y creo que lo más importante a tener en cuenta con el tema del hijab es que en los países islámicos la sociedad ayuda mucho a que haya mejor esos hijab. En Occidente no, y eso es un ingrediente muy grande. Y por eso es que Occidente habla tanto sobre el tema de la imposición del hijab y no sobre la elección del hijab. Y eso es algo que nosotros como musulmanes también tenemos que aceptar y rever en nosotros mismos, porque en una sociedad islámica que una mujer decidiera no usar el hijab representa para la familia un peso muy grande y para esa sociedad algo extraño. En esta sociedad en la que nosotros vivimos, en Occidente, eso cambia, paradójicamente. Y los padres no tienen la misma influencia y el mismo poder sobre hijos e hijas de que vistan el hijab. Y eso es algo que también tenemos que asumir. Y por lo tanto, el hijab no puede ser una imposición de padres a hijos, sino que tiene que ser una inculcación de padres a hijos y una elección propia de los hijos. Aunque mucho nos duela a los padres, ¿no? O sea, es algo que todos los padres sabemos que es lo mejor y es lo que le queremos dar a los hijos. Los hijos tienen que tener su propia experiencia. Nosotros le damos lo mejor que podemos a nuestros hijos, pero son ellos los que tienen que hacer la experiencia de elegir, porque, vuelvo a decir, en este lugar somos todos musulmanes por opción. Nadie es musulmán empujado por la sociedad como en otros lugares. Acá todos elegimos ser musulmanes. Y para las hermanas musulmanas el hecho de usar el hijab es un paso importantísimo,
y es una demostración de fe grandísima en Occidente, como no la es en los países islámicos. Los países islámicos, los sabios están constantemente hablando de que renueven su intención, porque el hecho de llevar hijab no es un acto de adoración en sí mismo, porque es costumbrismo. Pero en Occidente, que una mujer lleve y vista el hijab es una muestra de su fe, es una evidencia de la fe. Entonces, creo que lo que los musulmanes tenemos que hacer es aprender cómo hacer da'wah a nuestros hijos, invitarlos, inculcarlos, para que usen el hijab por convencimiento. Y de esa manera también un poco luchar contra ese prejuicio de que las musulmanas o mujeres musulmanas usan el hijab por imposición. Si nosotros tenemos para dentro de nosotros ese discurso y ese diálogo, evidentemente ese diálogo va a florecer, ese discurso va a florecer hacia afuera, y la gente también va a saber de que la mujer que lo usa porque nadie se lo impone, sino porque es una elección propia de ella, y que si ella elige no usarla es respetada dentro de la comunidad islámica. Evidentemente es invitada a usarla. Todos los musulmanes sabemos que es obligación usarla, e invitamos a nuestras hermanas musulmanas a que usen el hijab, pero no se puede imponer. La ikra de fitín. Y en esta sociedad en la que nosotros vivimos no podemos imponer. No se puede imponer. Evidentemente hay un mínimo que uno tiene que entender, y es también el derecho de los padres a decir: esta es una casa musulmana y mientras se vive en esta casa se usa el hijab. Eso no significa que la niña use el hijab mientras esté cerca de la casa, y que cuando se va lejos de la casa deje de usar el hijab, o que el día que se case o que se vaya de la casa deje de usar el hijab. Por eso digo que nuestra da'wah debe ser no de imponer el hijab y que por costumbrismo lo use, sino de invitarla y enseñarla por qué la importancia del hijab para que lo adopte como propio, y que estando ahí o en otro lugar lo vaya siempre a llevar por una decisión propia. Y en esto también hay que mencionar los dobles estándares que tiene Occidente cuando habla de la imposición, porque ellos hablan sobre el tema de que el hijab se impone a las niñas, ¿no? Y que por eso siempre ellos consideran que es mejor que las niñas no usen el hijab en la escuela y todo esto. Si uno les preguntara a cualquiera de esos directores de escuela que si las niñas del 4º grado o del 7º grado deciden que a partir de hoy van a ir todas en toples, si eso sería aceptable para ellos, evidentemente ellos dirían que no, que eso no es aceptable. Es decir, que ellos también tienen un límite de moralidad. Lo que pasa es que el límite entre ellos y nuestro es distinto. Y ellos también impondrían que las mujeres no podrían hacer toples dentro de la escuela. Y también estarían imponiéndolo. Es decir, que en la sociedad islámica se impone, en la sociedad occidental también se impone. Lo que pasa es que el límite entre lo que se impone es distinto. Pero nuestra actitud como musulmanes tiene que ser de que el hijab debe ser una elección de cada uno de nosotros. No sé si hay más preguntas relacionadas al hijab. ¿Está permitido para una mujer usar el maquillaje? ¿Permitido? Sí, claro. ¿Cómo no va a estar permitido? El Islam exhorta tanto al hombre como a la mujer a que se embellezca para su marido, para su familia. Lo que no está permitido del maquillaje es utilizarlo fuera de la casa. De la misma manera que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió el abuso del perfume de la mujer cuando sale de la casa, de la misma manera está prohibido el abuso del maquillaje fuera de la casa. Cuando hablo del abuso del maquillaje es porque en el Sagrado Corán, cuando se habla sobre los adornos que puede utilizar una mujer cuando está fuera de la casa, en el Sagrado Corán dice "Il la mardaz a mí", es decir, aquello que es evidente de ella. En muchas interpretaciones del Sagrado Corán se dice que esos son los brazaletes que la mujer normalmente usa y el cojo que usa debajo de los ojos, que eso es lo que normalmente se ve, se usa, y que no se considera abuso de maquillaje o algo que trata de llamar la atención de las otras personas. Entonces, eso es permitido. Lo que no es permitido es que uno abra estas revistas de moda y ve ese lápiz labial, que claro, después la mujer también se pone eso y sale por... Y es eso mismo que le llamó a uno la atención en esa revista, es lo que uno produce cuando utiliza eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que como musulmanes nosotros, por lo que es el concepto de nuestra vestimenta, que es un concepto de
de humildad, de que nos embellecemos, sí, Allah dice en Sarafán, pónganse elegantes, vístanse bien, y como dijo el profeta Sallallahu en Occidente, como no la hice en los países islámicos. Los países islámicos, los sabios están constantemente hablando de que renueven su intención, porque el hecho de llevar hijab no es un acto de adoración en sí mismo, porque es costumbrismo. Pero en Occidente, que una mujer lleve y viste el hijab es una muestra de su fe, es una evidencia de la fe. Entonces, creo que lo que los musulmanes tenemos que hacer es aprender cómo hacer da'wah a nuestros hijos, invitarlos, inculcarlos, para que usen el hijab por convencimiento. Y de esa manera también un poco luchar contra ese prejuicio de que las musulmanas o mujeres musulmanas usan el hijab por imposición. Si nosotros tenemos para dentro de nosotros ese discurso y ese diálogo, evidentemente ese diálogo va a florecer, ese discurso va a florecer hacia afuera, y la gente también va a saber que la mujer que lo usa porque nadie se lo impone, sino porque es una elección propia de ella, y que si ella elige no usarla es respetada dentro de la comunidad islámica. Evidentemente es invitada a usarla. Todos los musulmanes sabemos que es obligación usarla, e invitamos a nuestras hermanas musulmanas a que usen el hijab, pero no se puede imponer. La ikra de fitin. Y en esta sociedad en la que nosotros vivimos no podemos imponer. No se puede imponer. Evidentemente hay un mínimo que uno tiene que entender, y es también el derecho de los padres a decir: esta es una casa musulmana y mientras se vive en esta casa se usa el hijab. Eso no significa que la niña use el hijab mientras esté cerca de la casa, y que cuando se va lejos de la casa deje de usar el hijab, o que el día que se case o que se vaya de la casa deje de usar el hijab. Por eso digo que nuestra da'wah debe ser no de imponer el hijab vestimenta. Entonces va a haber nosotros tenemos una crisis de identidad como musulmanes y occidentales, porque no la tenemos formada. Entonces va a haber evidentemente una crisis generacional entre los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes y la segunda generación, ¿no es cierto?, de hijos que ya no son hijos de inmigrantes, sino que son hijos que ya nacieron en Europa. Entonces creo que como musulmanes tenemos que estar abiertos a ese debate que se va a formar, porque lo más importante de eso es cuál va a ser nuestra ropa, y no estoy hablando de un modelo que si no se viste de esa manera no es hijab, sino cuáles van a ser las características de esa ropa islámica por la cual vamos a considerar que ese es un hijab aceptable, y cuál otros vamos a decir eso o es un hijab de otro lado o no es un hijab. Todo eso es algo que evidentemente se va a ir descubriendo en esta sociedad, no es algo que nadie tiene respuesta sobre eso. En Arabia Saudí, en Kuwait o en Marruecos hay cierta vestimenta que se acepta como hijab y cierta vestimenta que se dice, bueno, está vestida pero ya no es hijab, ¿no es cierto? Entonces eso mismo se va a ir dando aquí en Occidente. Eso es algo que de lo que no hay respuesta. Yo lo que vengo a decir es que es algo que como musulmanes tenemos que debatir abiertamente, ¿no es cierto?, respetando unos las opiniones de los otros. Y creo que lo más importante a tener en cuenta con el tema del hijab es que en los países islámicos, ya que por costumbrismo lo use, sino de invitarla y enseñarla por qué la importancia del hijab para que lo adopte como propio, y que estando ahí o en otro lugar lo vaya siempre a llevar por una decisión propia. Y en esto también hay que mencionar los dobles estándares que tiene Occidente cuando habla de la imposición, porque ellos hablan sobre el tema de que el hijab se impone a los niños, ¿no? Y que por eso siempre ellos consideran que es mejor que las niñas no usen el hijab en la escuela y todo esto. Si uno les preguntara a cualquiera de esos directores de escuela que si las niñas del 4º grado o del 7º grado deciden que a partir de hoy van a ir todas en toples, si eso sería aceptable para ellos, evidentemente ellos dirían que no, que eso no es aceptable. Es decir, que ellos también tienen un límite de moralidad. Lo que pasa es que el límite entre ellos y nuestro es distinto. Y ellos también impondrían que las mujeres no podrían hacer toples dentro de la escuela. Y también estarían imponiéndolo. Es decir, que en la sociedad islámica se impone, en la sociedad occidental también se impone. Lo que pasa es que el límite entre lo que se impone es distinto. Pero nuestra actitud como musulmanes tiene que ser de que el hijab debe ser una elección de cada uno de nosotros. No sé si hay más preguntas relacionadas al hijab.
¿Está permitido para una mujer usar el maquillaje? ¿Permitido? Sí, claro. ¿Cómo no va a estar permitido? El Islam exhorta tanto al hombre como a la mujer a que se embellezca para su marido. Aceptable para nosotros en Occidente como hijab es algo que todavía está por descubrir. Por el momento lo que se hace es seguir esos patrones de qué es lo que era hijab en los países de origen de cada uno. Y eso es algo que yo mencioné en la conferencia, por eso que bueno, mis opiniones son mis opiniones, no son veredictos finales, y lo que debe hacer la comunidad es traer esos temas a debate, porque evidentemente Occidente tiene una característica que no se da tan fácilmente en los países islámicos, que es las diferencias entre las generaciones. En los países islámicos, a mí me ha tocado vivir o estar en distintos países islámicos y no hay una diferencia generacional tan notoria entre padres e hijos. En Occidente los cambios se dan tan rápido que hay una diferencia muy grande en la vestimenta, en la ética, en la moral, en el comportamiento entre padres e hijos. Mi padre me tuvo a mí con 25 años y entre él y yo hay una diferencia muy grande. Y mi abuelo lo tuvo a mi padre con 36 años y entre mi padre y mi abuelo hay una diferencia abismal. En un país islámico esas diferencias no se notan tanto en vestimenta, en actitudes, en moral. Los espacios islámicos son lapsos mucho más largos. Evidentemente si se compara un Kuwaití de hoy con un Kuwaití de hace 200 años hay una diferencia. Pero en los últimos 60 años los kuwaitíes no han tenido tantas modificaciones dentro de su sociedad con respecto a lo que son los estándares de moral y de... La sociedad ayuda mucho a que haya mejores hijab. En Occidente no. Y eso es un ingrediente muy grande. Y por eso es que Occidente habla tanto sobre el tema de la imposición del hijab y no sobre la elección del hijab. Y eso es algo que nosotros como musulmanes también tenemos que aceptar y rever en nosotros mismos, porque en una sociedad islámica que una mujer decidiera no usar el hijab representa para la familia un peso muy grande y para esa sociedad algo extraño. En esta sociedad en la que nosotros vivimos, en Occidente, eso cambia, paradójicamente. Y los padres no tienen la misma influencia y el mismo poder sobre hijos e hijas de que vistan el hijab. Y eso es algo que también tenemos que asumir. Y por lo tanto el hijab no puede ser una imposición de padres a hijos, sino que tiene que ser una inculcación de padres a hijos y una elección propia de los hijos. Aunque mucho nos duela a los padres, ¿no? O sea, es algo que todos los padres sabemos que es lo mejor. Y es lo que le queremos dar a los hijos. Los hijos tienen que tener su propia experiencia. Nosotros le damos lo mejor que podemos a nuestros hijos, pero son ellos los que tienen que hacer la experiencia de elegir, porque, vuelvo a decir, en este lugar somos todos musulmanes por opción. Nadie es musulmán empujado por la sociedad como en otros lugares. Acá todos elegimos ser musulmanes. Y para las hermanas musulmanas el hecho de usar el hijab es un paso importantísimo y es una demostración de fe grandísima.